Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahora que estamos inmersos en la era de la inteligencia artificial, nos estamos acostumbrando a preguntarle de casi de todo a la IA. Por otro lado, también hay mucha gente, por ejemplo, mostrándonos como guías definitivas para casi todo. De hecho, hace poco, por ejemplo, vi cómo organizar tu armario, la guía definitiva. Pero ¿de verdad necesitamos tanta información? Por ejemplo, ¿de verdad necesito la guía definitiva para saber cómo organizar mi armario? No me malinterpretes, por supuesto que mayor información es necesaria para tomar decisiones más informadas, y creo que deberíamos estar muy agradecidos de que nunca ha sido tan fácil en la historia de la humanidad acceder a información valiosa. Pero precisamente en esta era también creo que es más necesario que nunca aprender a regular la información que consumimos, precisamente si mañana más tarde queremos tomar mejores decisiones. En el día de hoy quiero hablar, por tanto, de esta habilidad que creo que es una de las más importantes que debemos desarrollar en esta nueva era. También hablaré de cómo para tomar mejores decisiones es importante confiar más en nuestras propias capacidades, incluso en nuestros propios errores, porque creo que honestamente nada nos va a enseñar más que aprender de nuestros propios errores, porque eso es bastante evidente, se nos hace muy evidente a nosotros mismos. Y por último, en definitiva, también hablaré de cómo usar la inteligencia artificial de tal forma que nos ayude a tomar decisiones más informadas sin que eso suponga una pérdida de nuestra propia intuición. Así que nada, espero que esto te parezca interesante, quédate y espero que disfrutes del vídeo. Rendimientos marginales decrecientes. Hace no mucho leí esta noticia que se entrevistaba a Yuval Harari, el autor de Sapiens, que decía lo siguiente: estamos superando por mucho el límite saludable de información que recibe el cerebro. Como yo estudié economía, aprendí la ley de los rendimientos marginales decrecientes desde el punto de vista de la teoría económica, pero realmente esta ley está presente en muchas facetas, aspectos de la vida y ramas del conocimiento. Básicamente, esta ley nos dice que los retornos o los beneficios van disminuyendo. Pero para que se vea más claro, pongamos un ejemplo. Imagínate, pues, el ejemplo de que tienes que estudiar, ¿vale? Horas de estudio. Seguramente, si eres estudiante o si eres joven o has estudiado, habrás experimentado que, por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar, al principio tiene el cerebro bastante, o estás muy fresco, y digamos que la primera hora te cunde mucho, aprendes mucho, puedes adquirir mucha información. La segunda hora también, pero quizás un poco menos. Y así sucesivamente. Seguro que si has estudiado durante 5 horas, pues te darás cuenta que añadir más horas de estudio, pues llegará un momento en el que ya no lo aproveches porque tu cerebro estará cansado, simplemente necesites ya un descanso, ¿no? Y aquí podemos ver cómo a mayores horas de estudio el retorno, la ganancia, pues va disminuyendo. En fin, creo que ya ha quedado más claro por tanto esta ley, cómo acumular mayor información puede ser bueno, pero hasta cierto punto. Pero pongamos un último ejemplo quizás para ponernos también un poco más polémicos. Pero no, imaginemos por ejemplo en el tema de las noticias. Hoy en día es más fácil que nunca informarse, ¿no? Simplemente en internet miras los periódicos y tal. Pero de la misma forma, ¿no? A veces las noticias muchas veces o casi siempre son de cosas negativas que están pasando. Creo que obviamente informarse es positivo, es bueno saber qué está pasando en el mundo o qué está pasando en tu país, pero honestamente, una vez, por ejemplo, que ya más o menos te has informado de una forma racional y sosegada sobre un asunto en concreto, seguir mirando noticias sobre el mismo asunto o seguir añadiendo más información, pues no aporta nada realmente y simplemente estás añadiendo ruido y probablemente si son, pues como digo, noticias que muchas veces son negativas, hasta muchas veces simplemente nos estamos sintiendo más intranquilos y no nos aporta absolutamente nada, porque como digo, ya el hecho en concreto ya lo conocemos, ¿no? Y honestamente probablemente tengamos cosas más importantes que hacer que seguir mirando qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Así que nada, también te dejo como reflexión. Descanso necesario. Empezando con otra noticia, hace poco también leí otro artículo del antropólogo José María Ferigla que decía lo siguiente: la gente del pasado no necesitaba meditar porque gran parte de su día a día estaba quieta. La velocidad a la que va la vida hoy en día es muchísimo más rápida si lo comparamos con el pasado. Y bueno, creo que esto es bastante evidente. Y bueno, pero que sea así, obviamente también tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, nunca antes en la historia ha sido tan fácil conocer otras culturas, viajar o simplemente a través de internet, ¿no? Ver qué es lo que está pasando en el otro lado del mundo, saber cómo la gente piensa en esos países, es decir, nos ayuda también a adquirir mayor perspectiva y creo que eso es muy positivo. Por otro lado, también la educación. Hoy en día es muchísimo más fácil que nunca acceder al conocimiento, acceder a la educación, ¿no? Al aprendizaje. Y como digo, también creo que eso es muy positivo. Ahora, pero por contrapartida, esta facilidad de acceder a información o el hecho de estar bombardeados
por información todo el rato, pues eso hace que vivamos o que estemos constantemente siendo estimulados. Y por tanto creo, hoy en día es más necesario que nunca el hecho de saber desconectar, el hecho de saber descansar. Y sí, yo como digo, como decía este antropólogo, en el pasado la gente pues no necesitaba ni siquiera pensar sobre eso porque era lo natural, era lo normal, el hecho de tener una vida más tranquila. Pero bueno, hoy en día las cosas no son así y seguimos siendo obviamente humanos y necesitamos ese descanso, esa desconexión, y también hay que empezar a buscarlo también activamente. Por tanto, si queremos tomar mejores decisiones, como acabo de mencionar, pues hay que buscar este descanso de forma activa, el hecho de saber desconectar. Y también, como mencioné en otros vídeos, si leemos la historia y vemos también mucha gente, creadores, escritores, artistas, etcétera, hablan mucho de la importancia también de eso, ¿no? Del saber descansar o el de pasar, por ejemplo, tiempos solos, en soledad. En fin, como digo, quizás todo eso te parece evidente, pero creo que hoy en día es más importante que nunca ser conscientes de esto para, en última instancia, queremos tomar mejores decisiones. Empoderamiento. Uno de los principales riesgos de confiar ciegamente en la inteligencia artificial es que corremos el riesgo de no desarrollar nuestra capacidad de evaluar, no desarrollar nuestra propia intuición para resolver problemas, por ejemplo. No cabe duda que la inteligencia artificial nos ayuda y nos va a seguir ayudando a tomar decisiones más informadas. Pero una vez que tenemos la información disponible, una vez que tenemos, digamos, las diferentes, por ejemplo, no sé, soluciones o informaciones disponibles, somos nosotros los que tienen que tomar la decisión. Y para eso necesitamos desarrollar nuestra propia intuición, nuestra propia capacidad de evaluar y de tomar, pues eso, la decisión al final depende de nosotros. Además, sobre las cuestiones importantes de la vida, y no sé si digo esto porque quizás me estoy haciendo mayor, necesitamos desarrollar esta intuición de qué queremos, ¿no? Por ejemplo, decidir qué carrera estudiar, decidir a qué empresa trabajar, o no sé, decidir si quieres empezar una familia, si te quieres mudar de país. Todas estas decisiones que son realmente las más importantes en la vida, pues no depende de una solución, sino más bien de que nosotros, evaluando y siguiendo un poco nuestro conocimiento, nuestras capacidades o nuestra intuición, pues tomemos una línea u otra. Además, como hablaba también al principio, de verdad necesitamos una guía definitiva para todo. O sea, por ejemplo, cuando ponía el ejemplo de la guía definitiva de cómo organizar tu armario, o sea, de verdad necesito una guía para organizar mi armario. O sea, no es algo que yo puedo hacer simplemente. Como digo, yo creo que toda información puede ser valiosa, pero como hemos dicho, hasta cierto punto. Y lo que debemos preocuparnos, yo creo, hoy en día en esta era, es en el hecho de no sentirnos justo lo contrario, ¿no? Desempoderados. Así que a veces, ¿no? Tendemos a confiar en expertos para todo, pues terminamos de alguna forma perdiendo nuestra capacidad de seguir nuestra propia intuición, de seguir nuestra propia experiencia. Y como reflexión final, yo creo que esto es lo más importante si queremos, en última instancia, por ejemplo, tener una vida más plena, más feliz, ¿no? Yo creo que para lograr eso, en última instancia, necesitamos definitivamente confiar más en nuestras propias capacidades, ¿no? Sentir que no somos nosotros los que tenemos control sobre nuestras decisiones, sobre lo que hacemos o sobre nuestro entorno, ¿no? Y por tanto, como digo, en fin, en definitiva, pues mayor información es buena, decisiones más informadas es buena, pero siempre y cuando no corramos el riesgo de desempoderarnos. Para mejorar, no para sustituir. Muy bien, para terminar, déjame desarrollar esta idea, y que también ya he ido mencionando un poco a lo largo del vídeo, y es que ningún aprendizaje será mejor o será más evidente que el de nuestra propia experiencia. Pero desarrollemos esto un poco más. A veces veo esos vídeos que dicen algo así como: si estás en tus 20s, mira este vídeo para que no pierdas el tiempo, ¿no? O algo así, dependiendo un poco de los años, ¿no? A veces es como si estás en tus 20s, si estás en tus 30s, en fin. Y aunque estos vídeos pueden ser de inspiración, realmente considero que nuestra experiencia vital no es una pérdida de tiempo, y que si, por más de que alguien nos diga, por ejemplo, tienes que hacer esto o aquello, al final cada uno tiene que experimentar, ¿no? O tiene que tomar sus propias decisiones, y si se equivoca o si nos equivocamos, pues ir corrigiendo en el camino, ¿no? Ir adaptándonos. Porque como digo, nada nos va a enseñar más que nuestra propia experiencia. Si alguien me dice, no tomes este camino porque va a ser una pérdida de tiempo, bueno, puedo creerle o no, puede ser de inspiración o no, pero en definitiva, como digo, no considero que nada sea o que sea todo eso una pérdida de tiempo, ¿no? De la misma forma, cuando a veces veo esto como la guía definitiva de algo, mira, la vida al final es continuo cambio, las cosas van cambiando. Yo, por ejemplo, también tengo sistemas de trabajo que los uso y tal, y a veces los he compartido, pero nunca podemos decir que sea como una guía definitiva, que sea la guía última, ¿no? Porque primero, cada persona tiene sus propias características que pueden usar unas cosas u otras, y en una vida, como digo, de continuo cambio, incluso un sistema que hoy en día me funcione, probablemente dentro de 5 años tenga que adaptarlo o cambiarlo porque pues habrá cambiado, no sé, habrá una nueva herramienta digital, habrá, no sé, me compraré un nuevo ordenador
luego lo usaré un nuevo programa. Todo siempre es como continuo cambio, ¿no? Por tanto, aunque haya una guía definitiva, puede que sea una guía definitiva para mí, pero en este momento, muy probablemente en el futuro no lo va a ser, porque como digo, al final, para seguir creciendo, progresando, todo se trata también un poco de ir haciendo pequeños ajustes, ¿no? Por tanto, esa es la reflexión que te quiero dejar en este último capítulo. Todo lo que sea mayor información y nos ayude a mejorar es bienvenido, es súper bueno, pero nunca para sustituir nuestra propia capacidad de decir, que en última instancia es realmente lo que tenemos que hacer si queremos vivir una vida plena, al menos en mi opinión. Así que nada, dejo con esta reflexión. Ok, amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias de nuevo, como siempre digo, por haber llegado hasta aquí. Espero que alguna de las reflexiones que he compartido el día de hoy genuinamente te hayan parecido de interés, y como también he dicho últimamente, si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios, pero también si no te ha gustado o si estás totalmente en desacuerdo conmigo, por favor, déjamelo saber, me gustaría leerte. Genuinamente me gusta aprender de todo el mundo también, me gusta aprender de ti, y si tienes una opinión diferente o me quieres compartir tu perspectiva, estaré muy encantado de leerte y de aprender de ti. Así que nada, sin más, creo que tener mayor información es muy bueno, es súper positivo, somos muy afortunados en la era en la que estamos, pero como hemos visto por los rendimientos decrecientes también hasta cierto punto, también es necesario saber descansar, también es necesario saber discernir cuando ya no necesito más información para tomar mis propias decisiones, y en definitiva pues eso, también desarrollar un espíritu crítico, una intuición para tomar decisiones también de forma independiente. Así que nada, esa era un poco la intención de todo este vídeo. Muchísimas gracias y espero verte en el próximo vídeo.